Se considera una amenaza a las acciones potenciales de temporalidad relativa, que con base a sus distintas naturalezas, procedencias, creencias, causas, voluntades y alcances, tendrían la capacidad de destruir la estabilidad de organismos, sociedades y del Estado-nación, de manera directa o indirecta. Y es por ello que el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana prevé como principal herramienta para evitar cualquier tipo de amenaza la defensa integral de la nación, tomando en consideración si son a largo o a corto plazo, y si la misma es de origen externo, interno o ambos. El libertador Simón Bolívar visualizó en reiteradas oportunidades cómo las potencias extranjeras se iban a volver una amenaza externa para la Gran Colombia, solo por la firme intención de emplear sus atributos a su favor. Es por ello que éste trabajó hasta su muerte por convertir a América en una potencia que estuviera a la par de cualquier otra, y así enfrentar cualquier tipo de amenaza. Con el paso del tiempo, la visión del libertador se cumplió, y Venezuela ha tenido que enfrentar de distintas formas y en distintos ámbitos amenazas externas o amenazas internas dirigidas desde el exterior, que han afectado su economía, soberanía e integridad territorial en más de una oportunidad. Estas distintas situaciones han fortalecido a Venezuela y la han preparado para afrontar los nuevos tipos de amenazas que se adaptan a las deficiencias particulares de cada nación, con la firme intención de destruir sus esquemas políticos, económicos y sociales. Sin embargo, nuestro país se ha logrado mantener firme, empleando distintos métodos y consolidando alianzas estratégicas que coadyuven a soportar las agresiones hechas desde el exterior y las que se han informado en nuestro territorio con influencia extranjera. El comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, demostró tener la capacidad de abrirle los ojos al pueblo venezolano y demostrarle cómo habían manipulado nuestros recursos e intereses para complacer las necesidades de potencias extranjeras. Es por ello que desde la llegada de la Revolución Bolivariana, las amenazas externas se han incrementado considerablemente y cada vez son más agresivas, siempre buscando cumplir un objetivo: el apoderamiento de los recursos económicos nacionales. El libertador Simón Bolívar, durante su vida, dijo o escribió varios pensamientos que se convirtieron en reflejos de nuestra realidad actual. Uno de ellos, escrito en 1829, fue el siguiente: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y este se ha vuelto un reflejo perfecto de la realidad actual venezolana, la cual constantemente sufre agresiones por parte del Imperio norteamericano. Las Fuerzas Armadas norteamericanas son una de las más grandes y experimentadas del mundo. Es por ello que esta nación las utiliza como medio de intimidación para naciones de menor tamaño y ha efectuado intervenciones militares en diferentes partes del mundo, entre las que destacan la de México, Vietnam, Corea, Irak, Libia o Siria. Estas intervenciones militares han iniciado por motivos diferentes. Sin embargo, todas obedecen a intereses propios del Imperio norteamericano, y gracias a estas se ha logrado consolidar como una potencia económica, militar y política, todas a un costo elevado de muertes de civiles y militares, así como el apoderamiento de territorios tan grandes como el quitado a México o islas como Hawái. Las agresiones militares estadounidenses han sido constantes durante los más de 200 años de historia de este país. Aunque se han empleado métodos y motivos diferentes, el común denominador es el abuso de autoridad, el asesinato sin discriminación, el despojo de territorios y recursos, la destrucción de la sociedad y las consecuencias posteriores que adentran a este país en una catarata de problemas y crisis en diferentes ámbitos. El Imperio norteamericano ha forjado alianzas que le han servido como respaldo para ejecutar sus agresiones en el mundo. La principal de ellas es la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la cual le ha servido como cómplice al ejecutar sus intervenciones y para servir como intimidación a otras naciones. Incluso los países miembros de este tratado se podrían considerar como títeres de los Estados Unidos. La República Bolivariana de Venezuela ha sido amenazada en varias oportunidades por las Fuerzas Armadas estadounidenses,
Estas han ido en aumento en el último siglo. Sin embargo, todas sus intenciones se han visto frustradas, debido a que los mismos se han aliado con facciones internas de Venezuela y con naciones como Colombia y Brasil. Pero la unión cívico-militar que existe en nuestro país ha sido suficiente para garantizar la defensa integral de la nación. Estas agresiones han sido representadas en distintas formas, que van desde intentos de magnicidio, inserción de mercenarios, violación de la soberanía por parte de aeronaves y buques de guerra, hasta intentos de insertar ayuda humanitaria que nunca fue solicitada, solo con la única intención de acabar con la revolución bolivariana y colocar al mando del gobierno a un grupo de personas que sean afines a ellos y que le regalen nuestros recursos fácilmente. Regalado, toma 3, 1, 2, 3. Una de las formas más empleadas como agresión es el desgaste sistemático, el cual consiste en debilitar las estructuras políticas, económicas y sociales de la nación invadir con la intención de disminuir la capacidad del Estado de poder tener un control adecuado de sus instituciones. Al debilitar al país se facilita una posterior intervención militar. Hay distintos eventos que pueden llevar a aplicar un desgaste sistemático, como el ataque a las industrias, instituciones políticas, financieras y civiles, afectando el desenvolvimiento de la sociedad, tocando sus necesidades y comodidades, con la intención de crear malestar entre la población. El desgaste sistemático puede ser empleado a corto o a mediano plazo y desde distintos frentes, con la primera intención de que el país no se percate de lo que está pasando en contra de ellos, para así poder tomarlo por sorpresa a la hora de una posible invasión, la cual puede iniciar con ataques teledirigidos o con una campaña aérea. Una vez que el mando estadounidense considera que la campaña aérea ha logrado un grado suficientemente de neutralización para las fuerzas adversas, se podría dar inicio a la invasión, en donde los grupos de ataques de portaaviones y fuerzas de tareas anfibias se deben encontrar navegando en aguas próximas a costas del adversario. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos deberán crear una agrupación de fuerzas terrestres que le permitan lograr el éxito en corto plazo. Las unidades terrestres ligeras, como paracaídas de asalto aéreo, infantería de marina, desembarcarían en el escalafón de asalto, asegurando cabezas de playas y áreas que posibiliten el desembarco de brigadas pesadas, debido a la cantidad de vehículos de orugas y ruedas, incluyendo una pesada logística, necesitando áreas seguras y amplias para su agrupación de manera ofensiva y decisiva. Si la agrupación logra ocupar una parte importante en donde se encuentren sus intereses económicos, podríamos tratar de negociar la capitulación del gobierno y su fuerza armada. Si se obtienen resultados negativos, iniciarían operaciones defensivas decisivas, desviando ataques en montañas y ciudades. Generalmente es protagonizado con la toma de la capital del país como objetivo estratégico y eliminaciones de sus principales líderes. Cuando el objetivo es logrado, las fuerzas invasoras pasarían a la ocupación y pacificación de todo el país. Esas acciones se ejecutan en las medidas que son capturadas de territorios y objetivos con el propósito de liquidar la resistencia remanente y estabilizar el gobierno de ocupación, para lo cual tratarían de organizar una fuerza armada nativa. Estas operaciones son destacadas por ataques aéreos e incursiones contra el territorio en manos del defensor, operaciones de búsqueda y contra aniquilaciones del núcleo de resistencia, operaciones de control de la población psicológica y de asuntos civiles. De esta forma podemos apreciar el carácter imperialista del gobierno norteamericano. Se considera como amenaza permanente de agresión militar contra Venezuela. Esta guerra, para enfrentar dicha agresión militar, constituye el punto de partida para la preparación de planes de defensa integral para la nación y para el desarrollo del sistema defensivo territorial del país. La ocupación y pacificación de Venezuela es visto como un proceso largo y costoso para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, aun cuando empleen unas fuerzas nacionales aliadas y cuenten con un gobierno venezolano subordinado a sus intereses. Cuando el gobierno de los Estados Unidos identifica debilidades en nuestro país de cualquier índole y se aleja, así se fortalecen estas debilidades y sus alrededores de integración multilaterales con sus vecinos y otros aliados, siendo el procedimiento principal de los Estados Unidos para derrocarnos la invasión en busca del suministro estable de nuestro petróleo.
considerándose esto un asunto de seguridad nacional, utilizando aliados principalmente a través de la desestabilización, la campaña mediática y la guerra económica, usando hasta ahora sin lograr algún objetivo. En el caso de nuestro país, los pobladores, cursos y acciones que pueden evitar una agresión militar podrían ser una fuerte unidad del pueblo venezolano alrededor de su presidente, las alianzas político-económicas a las que pertenece la República Bolivariana de Venezuela, una fulminante victoria sobre las fuerzas enemigas y una prolongada y tenaz defensa integral para la nación, en caso de una invasión de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Mientras exista la Revolución Bolivariana, con su vocación solidaria, latinoamericana y caribeña, y el imperialismo norteamericano con su agresividad militar y su apetencia por el periodo y otros recursos naturales presentes en nuestro territorio nacional, estará latente la amenaza de una agresión militar directa contra la República Bolivariana de Venezuela. La periodización de la guerra surge a raíz de las amenazas que se pudiesen presentar en el Estado. Debido a eso, se crea una serie de procedimientos metodológicos basados en directrices operacionales, estratégicas y tácticas, divididas en periodos y estas a su vez en etapas, las cuales nos permite planificar y organizar las acciones u operaciones militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para contrarrestar cualquier ataque o amenaza a otros estados. Su principal objetivo es emplear las fuerzas y medios con mayor eficiencia en el territorio venezolano, teniendo en cuenta las capacidades, potencialidades y características físicas de cada región. Los modelos de la periodización tienen como misión visualizar y establecer las actuaciones y modos de acción de las amenazas. Es por ello que estos periodos deben ser flexibles y adaptables a cualquier situación o ataque del enemigo. De ese modo no deben ser lineales ni secuenciales. El periodo de la crisis se basa en el desgaste sistemático para crear caos en el sistema estratégico de la nación, generando impacto en los sistemas principales de funcionamiento, tales como las telecomunicaciones, la electricidad, el servicio de agua, entre otros, así como también en neutralizar las unidades militares e infraestructura, utilizando diferentes métodos tales como ataques a hospitales con misiles y bombas, destrucción de empresas de alimentos, empleo de fuerzas especiales, ataques cibernéticos, bloqueos terrestres, marítimos y aéreos. Venezuela adoptó la guerra popular prolongada con el fin de lograr un alto nivel de preparación de la población para generar una respuesta inmediata contra los invasores o grupos terroristas y de esta manera poder luchar el tiempo que sea necesario o que dure el conflicto. Generalmente son semanas o meses, comenzando por un incidente provocado por el enemigo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se encarga de elaborar y ejecutar las acciones necesarias para elevar el apresto operacional y así también en la puesta a punto de los medios y fuerzas. Enmarcado en el periodo de la crisis se desarrolla una guerra conocida llamada guerra híbrida, la cual se puede presentar de distintas formas, tales como convencional, no convencional, electrónica, económica y mediática, con el fin último de desestabilizar el país, desarrollándose en una fase de preparación y una fase de contacto inicial. Cuando hablamos de la primera fase, se contempla la preparación psicológica que tiene el enemigo para que el pueblo venezolano acepte el apoyo y así ser empleado como entes de inteligencia para obtener información de las capacidades, debilidades, agenda y estrategias del gobierno. Por otra parte, en la fase de contacto inicial, el enemigo externo ejerce contacto y alianza con los políticos opositores del país para evaluar los intereses y objetivos de la subversión, con el fin de desarrollar sus planes y acciones operacionales de ataque. En este periodo se distinguen dos etapas, la etapa inicial y la etapa de amenaza de guerra. Durante la etapa inicial del periodo de crisis, el enemigo organizará las acciones políticas y militares que se llevarán a cabo durante la agresión. En esta etapa culmina la preparación de la guerra no convencional y a su vez da inicio al incidente desencadenante, el cual busca la alianza de otros estados, desarrollándose en dos fases, la fase de infiltración y la fase de organización. En la primera fase, el enemigo infiltra un equipo piloto para unirse a la subversión y obtener la mayor información sobre las operaciones y grado de control del gobierno nacional. De ese modo, entrar en la fase de organización, una vez el enemigo contacte con el líder de la subversión para determinar y acordar el desarrollo de las operaciones prolongadas
lo cual le permitirá reforzar las fuerzas principales y los medios como la aviación, como tanques, artillería, todo esto buscando la desestabilización del país. Por otra parte, en la etapa de amenaza de guerra, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela decretará el estado en conmoción exterior y con ello el despliegue estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estimándose una duración no menor a 30 días, plazo en el cual el país debe estar listo para enfrentar una guerra. En esta etapa consta con una sola fase, que es la de fortalecimiento, donde se desarrollan mejoras de infraestructura para el incremento de las operaciones ofensivas, desarrollo de actividades informativas, aumento de la inteligencia y contrainteligencia, desarrollo de programas de entrenamiento, distribución de abastecimiento, mecanismos de apoyo de la evasión y recuperación de las fuerzas. El primer periodo de la guerra está determinado por la fase 6, que habla acerca del empleo, que a su vez se divide en 3 etapas. La guerra inicia con un conflicto armado multidimensional, con un gran espectro de operaciones ofensivas, que inicia la movilización de los grupos de armas militares para combatir estas amenazas. La interdicción y las operaciones de apoyo de información militar son esenciales, además de tácticas empleadas, gestionadas bajo actividades muy específicas. Son primordiales para combatir a los grupos armados, que gestan contra el gobierno constitucional. De esta manera, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puede enfrentarse a diferentes amenazas, tales como lo son el ataque de los sistemas móviles de defensa aérea, la interdicción de las áreas de comunicación, atacar las líneas eléctricas, torres de telecomunicaciones, nodos de mando y control, atacar a los principales líderes del gobierno constitucional, seleccionar como blancos la infraestructura del área de retaguardia, como lo son las vías fluviales, los almacenes de combustible, patios ferrocarriles, almacenes de municiones, plantas de generación eléctrica, estaciones de radio y televisión. Apoderarse de objetivos claves en puntos críticos, los cuales pueden ser puentes y arterias viales, que sean de pasos obligatorios, con la finalidad de ganar ventaja en las operaciones de insurgencia armada, que buscan alcanzar 2 objetivos simultáneos. El primero está orientado a explotar el éxito del conflicto armado multidimensional, con la única intención de generar al máximo efecto negativo de la población en el ámbito psicológico contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que sean ellos, la ciudadanía, que se levante a favor de esta desestabilización planificada y progresiva. El segundo objetivo está orientado a las operaciones de apoyo de información militar, las cuales buscan explotar el éxito del conflicto armado multidimensional, con el propósito de socavar la moral de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que genera que la unión cívico-militar se vean distanciadas, motivado a los actos de represalia contra el gobierno nacional. Son más consecutivos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe contener los escenarios de desestabilización, creando así una ruptura profunda en esta relación Estado-Ciudadanía, Fuerza Armada Nacional. En otro orden de ideas, en un posible escenario de guerra generalizada con miras a una invasión, los organizadores de esta misión clasifican las operaciones combativas en torno a un día denominado con la letra D, donde escoge una fecha y evento decisivo. Pueden ser buenas oportunidades y objetivos, fechas patrias de independencia o eventos de importancia para el país. Esto con la finalidad de aumentar el apoyo popular, dándole fuerza a sus operaciones, donde la ciudadanía está siendo trabajada constante y progresivamente. En conflicto armado multidimensional, confunde, desmoraliza y frustra a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por dividir su reacción y su capacidad de refuerzo. Lentamente genera una demanda progresiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que interviene en cantidad desproporcional para mantener el control sobre la población. La primera etapa genera acciones del enemigo que posteriormente se traducen en el periodo de crisis, que conllevan al conflicto armado multidimensional. El enemigo, con el apoyo militar convencional a los grupos organizados armados, y es aquí donde inicia el primer periodo de la guerra, incrementando las acciones en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el gobierno constitucional, ocupando porciones de territorio. En este escenario, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana combate la insurgencia armada y preserva los recursos, los cuales sean empleados en la siguiente etapa. En la segunda etapa, el objetivo es alcanzar la invasión limitada y lograr el desgaste sistemático.
dirigidos inicialmente a los centros estadales, el sistema de defensa aérea y el comando de las tropas. En los días próximos al día D, se intensifica el ataque a las tropas de nuestros grupos militares y con la llegada del día D, con la preparación del fuego artillero y aéreo, se producirá la irrupción de las agrupaciones del enemigo. Nuestra táctica para sostener esos ataques deben producirse en no más de 7 días. En otro orden de ideas, la invasión del enemigo no es contenida. El enemigo, es decir, el imperio estadounidense, pudiera esgrimir la inestabilidad de la región y se traduce en peligro, que en contraposición a la seguridad nacional implica el cese del abastecimiento del petróleo. Toda esta cortina con la finalidad de sustentar el pretexto perfecto y plausible para ingerirse en la guerra. En la tercera etapa se genera una invasión generalizada, donde conlleva al ingreso masivo y directo de las Fuerzas Armadas del enemigo. En este sentido, los esfuerzos, estrategias y acciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están enfocados a la operación estratégica contra la invasión generalizada, donde esta etapa durará no menos de 90 días. En el segundo periodo de la guerra, las acciones van dirigidas a una supuesta ocupación pacífica, obteniendo los principales centros políticos administrativos, y así se pierde progresivamente la gobernabilidad del territorio. Posteriormente, en la captura absoluta del país, el pueblo organizado, las unidades y destacamentos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana conservan su capacidad operacional. Esto con la finalidad de garantizar la operación estratégica de resistencia hasta alcanzar la victoria, donde los esfuerzos terminarán con la derrota de los invasores y su expulsión del territorio. En este sentido, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos incurren en el desgaste sistemático que se prolonga durante varias semanas, empleando desembarcos aéreos y navales, con el mínimo de las pérdidas de su personal. En tiempo de duración va a estar limitado por las operaciones estratégicas de resistencia, hasta alcanzar la victoria, donde su efectividad determinará la duración de este periodo. En este sentido, entra al escenario la fase 7, transición, donde los elementos desarrollan la guerra no convencional hasta derrocar el poder legalmente constituido y la población local que van en contra de las políticas gubernamentales. En este sentido, el enemigo externo apoya al gobierno ilegítimo recientemente instaurado. Para mantener esta condición, el Estado, el gobierno ilegítimo, debe reorientar miembros de la insurgencia armada para retornar las armas y municiones bajo su control, tomar medidas positivas para evitar que los miembros de la insurgencia armada incidan o participen en nuevas revueltas políticas y regresar a los dichos miembros a la vida civil. La periodización de la guerra se divide en 2 etapas, estas con sus niveles muy específicos. El primer escalón está determinado por un periodo de crisis, donde se evidencia un incidente de índole fortuito, fabricado o incitado, con una duración de semanas a meses, generados por el oponente, donde su enfoque se establece en generar las condiciones necesarias para crear un escenario de guerra no convencional. El enemigo puede apoyarse de diversas acciones para desestabilizar y crear en la ciudadanía desniveles psicológicos, tales como lo son desviar los recursos dentro del teatro de operaciones, introducir fuerzas convencionales al país. En este ámbito de acción, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está en constante movimiento, generando acciones orientadas a elevar el nivel de apresto operacional, con el objetivo de colocar las unidades y grandes comandos en la puesta en completo apresto operacional, para combatir esta forma de guerra, la cual es catalogada como guerra híbrida, donde se involucran varias formas de generar la guerra, las cuales van desde convencional hasta mediática comunicacional, inclusive electrónica tecnológica, no dejando de lado económica financiera. Este tipo de guerra no está determinado por el escenario, bien sea un teatro de guerra o de paz, se apoya dentro del país con entes y protagonistas líderes políticos contrarios a las políticas emanadas por el gobierno, además de ser supervisado, financiado por fuerzas extranjeras enemigas. Esta forma de guerra finaliza con la tercera etapa del primer periodo de la guerra, cuando se materializa la invasión del enemigo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este punto se organiza para garantizar la operación estratégica de resistencia hasta alcanzar la victoria, donde los esfuerzos terminarán con la derrota de los invasores y su expulsión del territorio. En este sentido, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos incurren en el desgaste sistemático, que se prolonga durante varias semanas, empleando desembarcos aéreos y navales, con el mínimo de pérdida de su personal. El tiempo de duración
va a estar delimitado por las operaciones estratégicas de resistencia hasta alcanzar la victoria, donde su efectividad determinará la duración de este periodo. En este sentido, nosotros, como integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, queremos dejar en claro nuestra postura, constituida en el sentir generalizado de cada integrante de este gran componente defensivo, sin dejar de lado su capacidad combativa, en la única intención de preservar la soberanía de nuestro territorio, la continuidad de nuestras generaciones, el gentilicio de nuestro pueblo y el derecho a la vida plena, con nuestras características y rasgos distintivos de nuestra historia, los que nos hacen ser y sentirnos orgullosos de ser venezolanos.